Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver el tema el adverbio. Comenzaremos definiendo qué es un adverbio. Los adverbios son un tipo de palabras y estas palabras van a complementar al verbo, adjetivo o también pueden complementar a otro adverbio. Además actúan como un núcleo en el sintagma adverbial. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, dice, ella está muy guapa. La palabra muy está actuando como modificador en el adjetivo guapa. En el segundo ejemplo, igual. Él está muy guapo. Igual tenemos un adverbio y un adjetivo. En estos dos ejemplos ya está actuando como modificador en el verbo. Por ejemplo, dice aquí, quizá venga en un rato. Hay un adverbio y al lado hay un verbo. En el otro ejemplo igual, quizá venga en un rato. Igual está acompañando a un verbo y está tomando la función de modificador. Por su estructura se reconocen dos tipos de adverbios, los simples y los de locución. Los simples están formados por una palabra, como se puede observar acá, tarde, tan, muy, demasiado, sí, no. Las de locución ya son palabras que tienen una estructura, ya están determinados y además tienen una determinada función. Aquí tenemos dos ejemplos, a cántaros, al pie de la letra. Ahora, si le agregamos a esta palabra a cántaros, llovió a cántaros, ya nos está diciendo algo, nos está haciendo referencia en cuanto a llovió mucho. En el segundo ejemplo, lo realizó al pie de la letra. En ese sentido, este adverbio de locución hace referencia a algo literalmente. Clases de adverbios. Hay adverbios de lugar. Estos, como su nombre lo indica, hacen referencia a algo relacionado con el lugar. En este caso se pueden utilizar, por ejemplo, aquí, allí, ahí, allá, acá, como en los ejemplos que se observan en esta parte. Ven aquí ahora mismo. Viene de allí. Ahora mismo aquí llueve a cántaros. En esta parte, por ejemplo, vemos aquí un adverbio simple y un adverbio de locución. Siguiente ejemplo. Viene de allá lejos. Se cayó allí adelante. Cuando subas al autobús, siéntate detrás. Estos son entonces los adverbios de lugar. Los adverbios de tiempo hacen referencia al concepto temporal. Entre ellas se suelen utilizar mayormente antes, después, luego, pronto, tarde, como en los siguientes ejemplos que se observan. Antes comías bien, después iremos a visitar, luego jugaremos, pronto será tu cumpleaños. En el primer ejemplo hace referencia al tiempo pasado. En los tres siguientes ejemplos nos están haciendo referencia al tiempo futuro. Entonces, nos están denotando un concepto temporal. Los adverbios de modo. Estos adverbios hacen referencia con algo que se ha hecho o cómo es algo. En ese sentido es que se utilizan estos adverbios de modo. Mayormente se suele utilizar bien, mal, regular, despacio, deprisa, como en los siguientes ejemplos. Estoy bien. Si utilizáramos solamente la palabra estoy, no se entendería, pero si se agrega ya estoy bien, nos hace referencia en un sentido de bienestar. O me siento mal por la fiebre, o el trabajo fue regular. Entonces están haciendo referencia a algo, cómo es algo o qué está pasando. Los adverbios de cantidad o de grado. Estas, como su nombre indica, hacen referencia a una cantidad, aunque no sea exacto.
Por lo general se suelen utilizar muy, poco, mucho, menos, demasiado, como en los siguientes ejemplos. Hoy estás muy guapa. Últimamente estoy comiendo demasiado. Te noto algo cansado. Hemos ganado solamente un partido este año. Mi jefe me tiene bastante harto. Entonces, estos son los adverbios de grado que hacen referencia en cantidad o algo que tiene que ver con el grado. Los adverbios de afirmación requieren dejar algo claro, que no tenga duda. En este caso también se suelen utilizar adverbios como sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, claro. Y por lo general estas son usadas en una respuesta o cuando hay una pregunta y en relación a ellos se suele responder con estos adverbios, como en los ejemplos que se observan acá. Por ejemplo, dice Juan, ¿quieres venir con nosotros? Sí, con mucho gusto. El adverbio sí ya está afirmando algo y no hay ninguna duda de que sí va a acompañar. En el siguiente ejemplo dice, ¿y tú, Pedro? Yo también. Igual está afirmando algo o que va a hacer algo definitivamente, que esto ya lo va a hacer. Ahora, ¿me podrías ayudar a subir las bolsas? ¿Cómo no? Sin ningún problema. O sí, nosotros también iremos al partido del fútbol. O como en este siguiente. Sin duda tiene vergüenza. Es una locución adverbial. En efecto, una locución adverbial. Si hay adverbios de afirmación, hay adverbios de negación. En este caso, por ejemplo, tratan de negar algo. Mayormente los adverbios que se suelen utilizar son no, jamás, en la vida, nunca, como en estos ejemplos que se pueden observar. Jamás volveré a cometer este error. Casi nunca corres. Y hay muchos más todavía. Los adverbios de duda o dubitativos, en este caso son adverbios que se suelen utilizar cuando no está claro algo o no está claro algún asunto. Por lo general se utilizan adverbios como quizás, acaso, probablemente, posiblemente. Como en estos ejemplos que se observan, ¿no? Dice quizás anote su nombre, probablemente mañana llueva, posiblemente venga mi amiga. Los adverbios interrogativos o exclamativos son aquellos que sirven para realizar preguntas o denotar una exclamación, una frase, algo que se quiere decir. Por lo general se utilizan en los adverbios interrogativos cuándo, cómo, cuánto, dónde. Estos adverbios tienen que ir entre signos de interrogación o bien entre signos de exclamación, como en los ejemplos que se observa acá, donde dice ¿cuánto se gastó? ¿Dónde dejaste la comida? ¡Qué bonito! Hay otros adverbios también que no están dentro de las clasificaciones, pero que sí se suelen utilizar, como en el caso de solamente, aún, incluso, mismamente, viceversa, siquiera, y otros más que están dentro de los adverbios, pero que no están dentro de las clasificaciones. Tendríamos de esta forma los tipos según la clasificación de adverbios: de lugar, de duda, negación, por cantidad, adverbios afirmativos, adverbios de tiempo, adverbios de modo. Así quedaría. Los adverbios, según su morfología, son palabras invariables porque no cuentan con morfemas flexibles. Dijimos también que los adverbios acompañan o bien a un verbo, a un adjetivo, o pueden acompañar a otro adverbio, como en los ejemplos que se está observando acá. Aquí tenemos el verbo llegó. Llegó tarde, le agregamos un adverbio. O como en el siguiente ejemplo, tan bella. La palabra bella es un adjetivo.
O como en el tercero, muy tarde. La palabra tarde es otro adverbio, pero que agregados adverbio con adverbio nos dicen algo. Ahora, se dice que son palabras invariables. ¿Por qué? Porque el término no puede ser cambiado. Ya como en estos ejemplos que estamos observando. Dice demasiado curioso. El adjetivo está en género masculino. Cuando queremos decir demasiado curiosa, el adverbio no cambia, como están observando acá. O cuando hablamos, o cuando los adjetivos son plurales, por ejemplo, ¿no? El adverbio continúa siendo demasiado curiosas. Entonces no ha cambiado la palabra. Hay algunos adverbios que pueden cambiar, pero en relación al sustantivo, como en este caso, por ejemplo, demasiada bulla. Sintácticamente, su función va a depender de las circunstancias, es decir, que va a depender si acompaña un verbo, un adjetivo o otro adverbio. Lexicológicamente, los adverbios son de inventario abierto en cuanto estos adverbios vengan de los adjetivos. Semánticamente es de significado dependiente porque por sí solos todos los adverbios no dicen un significado, no tienen un significado. Tienen que apoyarse o en un verbo, o en un adjetivo o en otro adverbio para tener un significado.